Bien, muy bien. Vamos a dar inicio a la semana número 4, correspondiente a las unidades químicas de masa y estequiometría, que es uno de los capítulos más importantes, bueno, también importante, ¿no? Como los otros que hemos estado antecediendo. Ve, ¿qué es lo que vamos a estudiar en unidades químicas de masa? Vamos a poner acá, unidades químicas de masa. No se olviden que al final de la clase vamos a compartir todo lo que está escrito en la pizarra. ¿Ya? Bien, el primer tema que vamos a utilizar es el peso atómico. ¿Ya? Peso atómico. Y lo vamos a hacer como una especie de telegrama. El peso, el concepto de peso atómico. Ya. Algunos libros lo ponen como PA. PA. ¿Ya? Y es el peso relativo de un elemento, ¿no? Comparado con la 12ª parte de un átomo de carbono. 12. Esa es la definición. Que recibe el nombre de unidad de masa atómica UMA. ¿No? Una UMA es 1.6 por 10 a la menos 24 gramos. Ya, aquí viene esto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo práctico. El hidrógeno, el peso atómico es 1. El oxígeno, el peso atómico es 16. Si ustedes se dan cuenta, esto no tiene unidades. Efectivamente, no tiene unidades. ¿Ya? El peso atómico no tiene unidades. Y así vamos a tener algunos pesos atómicos que bastante se utilizan, ¿no? Como por ejemplo el sodio. El sodio, peso atómico 23. El magnesio, peso atómico 24. 24. ¿Ya? Luego tenemos el carbono. Carbono, peso atómico 12. 12. El aluminio, peso atómico 27. 27. Ya, 27. Vamos a un par de pesos atómicos más para los más utilizados. Los más utilizados. Otro que se utiliza bastante es el azufre. 32. ¿Ya? El fósforo, 31. Son los más como. El ácido clorhídrico. El cloro. 35. 30, 35. El cloro 35.5. 35.5. Muy bien. Ya. Bueno, el nitrógeno, ¿no? También el nitrógeno, claro. El nitrógeno también se utiliza bastante en los ejercicios. Nitrógeno 14. Nitrógeno 14. ¿Ya? Bueno, ahí están los más importantes. Bueno, el más pesado es el mercurio. El mercurio, que pesa 200. 200.6. ¿Ya? Otro también que pesa bastante es la plata. Ag 108. Bueno, los principales pesos atómicos, ya que vamos a utilizar bastante. Bien, el concepto de atomogramo es simple. El concepto de atomogramo. Atomogramo. ¿Ya? Vamos a ponerlo otro color a la. Vamos a ver acá. Atomogramo. ¿Qué es el atomogramo? ¿Qué es el atomogramo? Ya. Bueno, vamos a ponerle acá. El atomogramo de un elemento es su peso atómico expresado en ambos. A ver, vamos a ver acá. Un atomogramo. Un atomogramo. ¿Ya? Un atomogramo de un elemento, ¿ya?
es el peso atómico expresado en gramos. El peso atómico del elemento, ¿no? El elemento E, pero expresado en gramos. Entonces, si nos volvemos al ejemplo anterior, decimos un atomogramo de hidrógeno, vamos a poner hidrógeno, un atomogramo de hidrógeno, vamos a poner acá el hidrógeno, ¿no? Un atomogramo de hidrógeno, a ver, ahora sí, de hidrógeno, simplemente van a poner aquí un gramo. Fíjense, ¿no? Fíjense. ¿Dónde está el hidrógeno acá? Acá es sin unidad. Acá solamente le vamos a poner la unidad, un gramo. Y así podemos hacer con los demás elementos, ¿ya? A ver, un atomogramo de mercurio, ahí está. Un atomogramo de mercurio. Un atomogramo de mercurio. El símbolo es Hg, ¿ya? Es 206 gramos. 200.6 gramos. Y así podemos estar en los diferentes, elementos, ¿ya? Bien, vamos a otro concepto, al otro concepto, ¿ya? También así como se puede expresar atomogramo, también existe el átomo libra. ¿Y qué es el átomo libra? El átomo libra es simplemente el mismo peso atómico expresado en libras. ¿Ya? Vamos a hacer por acá un ejemplo. Ya, este es atomogramo. Y acá abajito vamos a hacer el átomo libra. ¿Ya? Átomo libra. Vamos a escribir acá. Átomo libra. Átomo libra. De un elemento. ¿A qué es igual? Al peso atómico del elemento expresado en libras. ¿Ya? En las libras, le voy a... Acá está, libras. Expresado en libras. Bien. Por acá. Ahora sí. Ya. Un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. De otro elemento. Un átomo libra. Un átomo libra. Vamos a poner del oxígeno. Es igual a 16 libras. ¿Ya? Otro ejemplo más. Un átomo libra de fósforo es igual a 31 libras. Así de simple. Bien, continuamos. Continuamos con otro concepto. Vamos a dar conceptos, como dice, claves, ¿no? Conceptos claves. Acá está. El número de Avogadro. Número de Avogadro. Vamos a cambiar el color acá y le damos clic. Ahora sí. Número de Avogadro. Número de Avogadro. ¿Ya? Algunos libros lo representan por n sub 0. ¿Ya? Y tiene dos connotaciones o dos formas de interpretarlo, ¿no? La primera forma es la siguiente. Vamos a ver, vamos a subrayar esto, que es importante. ¿Ya? Lo primero, ya, vamos a ver acá. Acá. Un atomogramo, las dos formas, la primera y la segunda. Un atomogramo de cualquier elemento, tiene 6.023 por 10 a la 23 átomos.
Es lo primero que, ¿no? Átomos. Y también un molgramo de un compuesto tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Ojo con este concepto. Esto es con respecto al número de grados. Nos falta definir qué es un mol. ¿Qué es un mol? Vamos a definir el mol. Un mol que se asocia generalmente con los compuestos. Pero antes de definir qué es un mol, vamos a definir primero qué es el peso molecular. ¿Ya? El peso molecular acá está. Peso molecular. Peso molecular. Bueno, algunos libros generalmente lo representan por PM. Otros libros lo representan con una M y una rayita, ¿no? Algunos lo dicen sajita, cualquiera de esos. Se representa el peso molecular. ¿Ya? Y vaya, ¿cómo lo vamos a representar nosotros? Muy fácil, peso molecular. Peso molecular, ¿ya? Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Un ejemplo. Encontrar, a ver, acá. Encontrar el peso molecular del ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Entonces yo simplemente descompongo el ácido sulfúrico, digo, hidrógeno, existe 2, más el azufre que existe 1, más 4 oxígenos, ¿ya? Y me voy a la tabla periódica. En la tabla periódica voy a encontrar las masas atómicas, ¿no? Los pesos atómicos de cada elemento, ¿ya? Pero generalmente, cuando viene la pregunta de los exámenes, los pesos atómicos se los proporciona como dato. Yo, como sé que el hidrógeno vale 1, voy a poner acá 1, ¿ya? Y sé como el azufre vale 32, ¿no? Voy a poner 32. Luego, 4 oxígenos que valen 16. Y simplemente ejecuto eso, ¿no? 2 más 1 más 32 más 64 sale 98. Entonces, 98. ¿Y cuál es su peso molecular del ácido sulfúrico? 98. Es un número así, solo. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo. Acá está. Por ejemplo, encontrar peso molecular. Encontrar. El peso molecular, una sustancia, a ver, del sulfato de aluminio, Al2SO4 3. SO4 3. ¿Ya? El aluminio, su peso atómico es 27. El azufre, su peso atómico es 32. El oxígeno es 16. ¿Ya? Entonces, descomponemos al sulfato de aluminio en sus dos moléculas de aluminio más, ¿ya? Este 3 afecta al azufre, 3 azufres. Más, este 3 afecta al oxígeno. 3 por 4, 12 oxígenos. 12 oxígenos. ¿Ya? Entonces vamos a poner 2 por 27. 2 por 27. 3 por 32. 3 por 32. Y por último, 12 por 16. 12 por 16. Ya. Al ejecutar todo esto, ¿no? Me sale que es 342. 342. Comprueben, chicos, comprueben. 342. ¿Ya? Es el peso molecular. Bien, como se ve, es un número sin unidades, ¿no? Peso molecular sin unidades, que es la suma de los pesos atómicos que lo conforman un compuesto, ¿no? De todos los elementos que conforman un compuesto. Ese es, en forma rápida, en forma sencilla, el peso molecular. ¿Ya? ¿Y qué se asocia con el peso molecular?
Se asocia también molécula gramo. Algo parecido con átomo gramo. Vamos a ver el concepto de molécula gramo. Vamos a ver acá. Acá está. Molécula gramo. O simplemente mol gramo. Molécula gramo. O simplemente ponemos acá 2 puntos, mol gramo. Abreviado, mol gramo. Algunos también simplemente le dicen mol. ¿Ya? Algunos. Bueno, no todos. Vamos a subrayar esto. Ahí está. Y continuamos. Con ejemplos. A ver. Una molécula gramo o un mol gramo es el peso molecular expresado en gramos. Vamos a hacer el ejemplo parecido a lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Acá está. Un mol gramo de un compuesto es igual al peso molecular del compuesto, pero expresado en gramos. ¿Ya? Expresado en gramos. Por ejemplo, un mol, a ver, un mol, vamos a ver, aquí pequeño problema, vamos a borrar acá esto. Ahora sí. ¿Ya? A ver. Un momentito, ahora sí. Ya, un mol gramo. A ver, espera un momentito. Acá, un mol gramo. Un mol gramo de agua. Sabemos que el peso molecular del agua es 18, ¿no? Es igual a 18 gramos. 18 gramos. Nada más. Solamente ponemos unidades. Y así continuamos con nuestro ejercicio, ¿no? Nuestro ejercicio que lo veíamos en el ejemplo anterior, ¿no? A ver, otro ejemplo. Un mol gramo de ácido sulfúrico, H2SO4, simplemente pongo 98 gramos. 98 gramos. Ya tenemos 4 conceptos. Átomo gramo, átomo libra, mol gramo. Y por último, mol tonelada, molécula gramo o molécula tonelada o molécula kilogramo, de acuerdo a las unidades que se quiera poner nosotros ahí. Lo dejamos ahí y pasamos, ¿ya?, a una... Vamos a pasar acá a una ley, ¿no? Vamos a hacer con color amarillo para diferenciar. ¿Ya? En un mol gramo, ¿ya?, en un mol gramo, en un mol de cualquier sustancia, ¿ya?, hay el mismo número de moléculas. ¿Cuál es el mismo número de moléculas? 6.023 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Por 10 a la 23. Esto es abogado. Bien, ejemplo, en un mol de ácido sulfúrico existe 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Bien, ya no nos olvidemos eso. También en un átomo gramo, bueno, vamos a ver conforme pasamos los ejercicios. Bueno, para finalizar, para tener vamos a recordar esto, ¿no? Acá la parte de arriba tenemos esta parte de acá. Oh, acá está, a ver. Acá está, acá esto es lo que debemos recordar. Lo vamos a remarcar, ¿no? Vamos a remarcarlo porque siempre vamos a utilizar esto, ¿no?
esta parte. Un átomo gramo existe 6.023 por 10 a la 22 átomos. Un mol gramo de compuesto existe 6.023 moléculas. ¿Ya? Son moléculas y estos son átomos. ¿Cuándo se habla de átomos? Cuando se dice un átomo gramo. ¿Y cuándo se dice moléculas? Cuando se dice mol gramo. No se olviden esto, parece confuso, pero lo vamos a ver con ejemplos. ¿Ya? Con ejemplos. Vamos a cambiar de... Ahora sí. ¿Ya? A ver, vamos a ver ejemplos prácticos para nuevamente irnos al seminario. Vamos a ver con ejemplos. Ejercicios. Vamos a poner acá, ejercicio. Ejercicio. Ya. A ver, el primer ejercicio. Hallar. Hallar. ¿Cuántos moles de sulfuro de hidrógeno? Vamos a poner de sulfuro de hidrógeno. H2S. Vamos a poner de una vez la fórmula. Existe. Existe. Ya, vamos a poner abajito. Existe. Existe en 272 gramos, ¿no? De dicha sustancia. De dicha sustancia. De dicha sustancia. Bueno, vamos a poner acá solución. 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 ¿Ya? Bajamos más bonito la pizarra. Lo bajamos. Ya. Lo primero que tenemos que saber, ya, vamos a sacar los datos, ¿no? Los datos son el peso del ácido sulfuro de hidrógeno que nos están dando. ¿Cuánto es ese peso? 272. 272 gramos. Otro dato es el peso molecular, ¿no? Peso molecular del sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno acá tenemos, bien sencillo. Cada hidrógeno vale 1, más el azufre que vale 32, entonces esto sale 34, porque hay dos hidrógenos, 34, ¿ya? 34 gramos. Ya no se olviden de poner los gramos en el peso molecular. Entonces, un mol, el número de un mol, vamos a poner acá, es el peso sobre el peso molecular. En este caso, 272 sobre 32. Y esto me sale que es, vamos a ver cuánto me sale. Me sale, vamos a que dividirlo, ¿no? Vamos a dividir haciendo uso de la calculadora. A ver. 272 entre 32. 8.5. 8.5. 8.5 moles. Bueno, aquí es sencillo. A ver, otro ejemplo. Vamos a ir a ejercicios de aplicación. ¿Ya? Ejercicios de aplicación. Bueno, una de las preguntas también que debemos saber qué es atomicidad. Atomicidad. Incluso fue una pregunta del seminario anterior. Atomicidad. Bien, lo voy a hacer con un ejemplo. Nos indica, ¿qué nos indica la atomicidad? Nos indica el número de átomos. El número de átomos
por molécula. Por molécula. Ya, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí átomos por molécula. Átomos por molécula. ¿Ya? Un ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es diatómico, ¿no? Tiene dos moléculas, diatómico. Por cada molécula tiene dos átomos, ¿ya? Diatómico. Otro ejemplo, el agua, ¿ya? Es triatómico. Triatómico, ¿ya? Por cada molécula de agua existen 3 moléculas, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá el sulfato de calcio, KSO4, también es triatómico. Triatómico. Eso significa atomicidad. Atomicidad. Y también tenemos que tener algunas constantes, bueno, algunos que se debe saber, ¿no? Que tenemos que saber sí o sí. Condiciones, volumen molar. ¿Qué es el volumen molar? Como volumen molar. Vamos a poner acá, volumen molar. Volumen molar lo represento por Bm. Ya, Bm. Ya. ¿Qué es volumen molar? Es el volumen que ocupa un mol, gramo de cualquier sustancia, perdón, de cualquier gas, ¿no? Volumen molar es el volumen que ocupa un mol. Nada más. Otro concepto que también debemos saber es las condiciones estándares, condiciones normales o estándar. Vamos a escribirlas para... Ahorita lo que estamos haciendo es repasando los conceptos. No se puede de frente hacer ejercicios si no se sabe los conceptos. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Condiciones normales. Condiciones normales. O estándar también. O estándar. ¿Ya? Simplemente CN. Así, simplemente así. Cuando dicen un problema con CN, ya se imaginan que es condiciones normales. ¿Y qué son las condiciones normales? Nos definen dos variables, la presión y la temperatura. Vamos a poner acá la presión, no, la presión, que es una atmósfera. Perdón. Presión, una atmósfera. Y la temperatura, bueno, una atmósfera también es igual a 760 torr. También es igual a 760 torr. Y la temperatura lo considera 0 grados centígrados, ¿no? O también 273 grados Kelvin, ¿no? Grados Kelvin, que también es la misma unidad que 32 grados Fahrenheit. Estas son las condiciones normales. ¿Ya? Bien, en estas condiciones se cumple que el volumen de un gas es 22,4 litros, o también 353 pi por pulgada cuadrada. ¿Ya? Vamos a encontrar bajo esas condiciones, vamos a escribir acá, lo escribimos, en estas condiciones, en estas condiciones, ¿no? El volumen molar de un gas es igual a 22,4 litros. 22,4 litros. Litros, mol, gramo. Mol, gramo. Claro, pues las unidades, ¿no? O también el volumen molar, pero en otras unidades, las unidades inglesas,
359 pies cúbicos sobre mol libra. Mol libra. Ya son unidades inglesas. Ya. Bueno, en conclusión, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Que número de moles es igual a el peso sobre el peso molecular. También es igual a N, ¿no?, sobre número de Avogadro. Y también a V sobre el volumen molar. Donde N es el número de moléculas, ¿no? N número de moléculas y este N sub 0 es número de, vamos a ponerlo acá, número de Avogadro. Número de Avogadro. Y esto, número de moléculas. Número de moléculas. Bueno, el de acá, P, volumen. Volumen ocupado por el gas. Volumen ocupado por el gas. Ya, este es volumen molar. Volumen molar. No, volumen molar. Bueno, esto es el peso molecular. Ya eso lo tenemos. Este es otro peso. Y esto es el número de moles. Número de moles. Número de moles. Bien, continuamos. Como les repito, estas primeras son definiciones que debemos saber sí o sí. A ver, vamos a ver ejercicios de aplicación. ¿Ya? Ejercicios. Vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Ya? Ejercicios. Primer ejercicio. Bueno, me parece que es el segundo. A ver, vamos a ver acá. Primer ejercicio. 1. Si 2 átomos gramos, ojo, si 2 átomos gramos del elemento X pesa 40, ¿ya? Hallar el peso, vamos a bajarlo ahorita, ahora sí, hallar el peso atómico, de X, ¿ya? Bien, para eso el peso atómico no lo conozco, ¿no? Peso atómico no lo conozco. Vamos a poner X. Bueno, el peso atómico de X, vamos a poner incógnita, ¿no? Que no sabemos cuánto es. Y sabemos que un átomo gramo de X, ¿ya?, es igual al peso atómico de X. Pero expresado en gramos. Entonces, digo, 2 átomos gramos de X, ¿ya?, es igual, no, pesan 40 gramos. Entonces decimos, en un átomo gramo de X, ¿no?, va a ser igual a su peso atómico. Vamos a bajar un poco más.
Vamos a bajar esto un poquito más y ahí decimos, ¿no? Decimos que el peso atómico de X será, ¿no? 40 por 1 entre 2. Y el peso atómico va a ser 20. No 20. Simplemente 20, porque los pesos atómicos no tienen unidades. Ya, muy bien. Primer ejercicio. A ver, otro. Acá está otra para ver si lo resolvemos. 2. A ver, vamos a ver si 2. Claro, 2. ¿Cuántas moléculas existen? ¿Cuántas moléculas existen? Existen en 392 gramos de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es este H2SO4. ¿Ya? ¿Cuántas moléculas existen en 222 gramos de ácido sulfúrico? Entonces, para eso debemos sacar primero los datos, ¿no? Me están pidiendo el número de moléculas. Moléculas. No sé cuánto es. Es la incógnita. El peso molecular del ácido sulfúrico ya lo sacamos, que es 98. H2SO4. También puede ser como cuántas moléculas puede existir en agua, ¿no? Sacamos el peso molecular del agua. Entonces vamos a poner 98. ¿Ya? Y luego decimos, ¿no? Que en un mol gramo de ácido sulfúrico, H2SO4, existe 98 gramos. 98 gramos de ácido sulfúrico. También que es igual a... Pero la pizarra no va a alcanzar, ¿no? Vamos a borrarlo para escribir en otra parte la igualdad que quiero hacer. Vamos a borrarlo para acá. Y vamos a ponerlo más abajo para que me alcance la pizarra y ustedes puedan visualizarlo. Ya, ¿qué digo acá? ¿No? Yo sé que en un mol gramo de ácido sulfúrico existe 98 gramos. 98 gramos. Pero también estos 98 gramos es igual a 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Entonces me dice en 392 gramos. 392 gramos. ¿Cuántas moléculas existen? X. Acá. Y hago una multiplicación en cruz, ¿no? X será igual a 392 que multiplica 6.023 por 10 a la 23. Todo sobre... Perdón, lo he hecho mal. Todo sobre 98. Y el número de moléculas que me sale es una molécula, bueno, el número es un número grande, ¿no? 2.4 por 10 a la 24 moles. Moléculas. Eso es con respecto a lo que es la parte teórica, ¿no? También podemos encontrar el número de átomos gramos
Ya, esta es la primera parte. La segunda parte vamos a explicarlo sobre lo que es estequiometría y luego nos vamos a los ejercicios.